Señores, señorita, buenos días. Quisiera por favor me confirmen si me escuchan con claridad. Buenos días, doctor. Sí, se le escucha muy Buenos bien. días, profesor. Sí, se lo escucha. Buenos días, Listo. profesor. Muchas gracias, muy amables por la confirmación. Bueno, reiterarles el saludo de buenos días, pero disculpen este brevísimo retraso porque no podía conectarme desde el otro dispositivo. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar el examen que se tomó la semana pasada. Se va a llamar también, bueno, luego de eso, después de desarrollar el examen, porque siempre es necesario, si es que puede existir algún error material, alguna cuestión que tenga que resolverse, verla precisamente y si existe alguna duda, por ejemplo, también desarrollarla, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, en el curso de Derechos Fundamentales, se me hizo una consulta bastante interesante que tenía que ver con una diferencia entre dos figuras jurídicas y que aunque obviamente no varió la respuesta como tal, es decir, no hubo una consecuencia en torno al cambio de la respuesta, sí era muy importante y muy interesante también resolver la consulta que me hizo uno de sus compañeros cuando me hizo la pregunta sobre cuál es la diferencia entre la ponderación y la armonización, ¿no? Porque él había encontrado en un libro que un autor decía que en el caso de conflictos entre derechos se debía aplicar la armonización. Entonces, eso me permitió incluso poder desarrollar un poco más ese tema, explicar el planteamiento de también el autor en el entendimiento de lo que ha resuelto también el Tribunal Constitucional y cómo es que ha desarrollado ese tema. Pero como les decía, bueno, aunque esa es una cuestión relacionada a derechos fundamentales y quizás, bueno, también es importante ver el tema en derechos humanos, pero era una cuestión más de teoría general de derechos fundamentales que era importante también resolverla. Entonces, vamos a desarrollar el día de hoy la evaluación. Voy a llamarlos por lista. Les pido por favor estén atentos para que puedan pasar asistencia con normalidad. Denme un momento, por favor, porque, a ver. La señorita Adriana Costa. Le agradezco a Adriana. Keith Aguilar. Doctor, mi compañera me ha comunicado que tiene problemas de conexión, que se va a conectar en 10 minutos, pero ahorita mismo tiene problemas de su red. Listo, Eileen, le agradezco. Ariana Arroyo. Ahí está. Junior Avellaneda. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Junior, gracias. Valeria Ávila. Buenos días, doctor. Presente. Buen día nuevamente, Valerie, gracias. Juan Yamil Ayala. Presente, doctor. Buenos días. ¿Cómo está, Juan Yamil? Gracias. Elizabeth Bazán. ¿Dónde está Elizabeth? Aroa Bejarano. ¿Dónde está Aroa? Sean Borrelli. ¿Dónde está Sean? Domis Calle. Presente, doctor. Gracias, Domis. María José Calle. Presente, doctor. Gracias, María José. Andrea Carbonell. ¿Dónde está Andrea? Israel Carlos. Buenos días, doctor. Buen día, Israel, gracias. Lady Castro. Presente, doctor. Gracias, Lady. Rosemary Calachúa. Presente, doctor. Gracias, Rosemary. Solange Cuadros. Buenos días, doctor. Presente. Buen día, Solange, gracias. Manuel Cuba. Presente, doctor. Gracias, Buen día. Manuel.
Buen día. Valeria de la Cruz. Presente, doctor. Gracias, Valeria. Nilson Escajadillo. ¿Dónde está Nilson? Joshua Espichán. ¿Dónde está Joshua? Elizabeth Espinosa. Buenos días, doctor, presente. Buen día, Elizabeth, gracias. Andrea Estrada. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Andrea, gracias. Jacqueline Fernández. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Jacqueline, gracias. Ariana Gómez. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Ariana, gracias. Kiara Guitón. Doctor, está en el escrito, sí, doctor, en el chat. Ok, listo, muchas gracias. Andrea Gutiérrez. Buenos días, doctor, presente. Gracias, Andrea. Sara Hinojosa. Presente, Sara. doctor. Sí está, ¿no? Sí. Listo, Sara, gracias. Humberto Guamán. Doctor. Gracias, Humberto. Benjamín Guaranga. ¿Dónde está Benjamín? Luis Manuel Guaita. Presente, profesor, buenos días. Buen día, Luis Manuel. Junior Umpiri. Buen día, doctor, presente. Ya, Junior, gracias. Andrea Hidrogo. ¿Dónde está Andrea? Brisa Ingunza. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Brisa, gracias. Kiara Yayerco. Presente, doctor. Gracias, Kiara. Nicole Macedo. Buenos días, doctor, presente. Buen día, Nicole, gracias. Larry Macedo. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Larry, gracias. Mauricio Mal. ¿Dónde está Mauricio? Yanela Martínez. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, Yanela, buen día. César Martínez. Presente, profesor. Gracias, César. A ver, un momento, por favor. Yanela Medina. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Yanela. Yashaira Mejía. Yasaira. Presente, doctor, buenos días. Gracias, Yasaira. Yana Mendoza. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Yana, gracias. Valery Miranda. Presente, doctor. Gracias, Valery. Carla Montenegro. Buenos días, doctor, presente. Gracias, Carla. Mónica Navarrete. Buenos días, doctor, presente. Buen día, Mónica, gracias. Victoria Nieto. Presente, doctor. Gracias, Victoria. Joana Olazábal. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Joana, gracias. Esther Orozco. Buenos días, doctor, presente. Gracias, Esther. María Alejandra Pantoja. Buenos días, doctor, presente. Buen día, María Alejandra, gracias. María Fernanda Paredes. Presente, doctor, buenos días. Buen día, María Fernanda, gracias. Nider Paucar. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Nider, gracias. Claudia Pérez. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Claudia, gracias. Marcela Pinares. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Marcela.
Diego Pozo. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Diego, gracias. Elmer Puicón. No está Elmer. Piero Ramos. Buen día, doctor. Presente. Buen día, Piero, gracias. Ana Cristina Reyes. Buen día, doctor, presente. Buen día, Ana Cristina. Ailín Rodríguez. Presente, doctor. Buen día. Buen día, Ailín, gracias. Marcia Rodríguez. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Marcia, gracias. Cristian Rojas. Presente, doctor. Buen día. Buen día, Cristian, gracias. Flavia Roque. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Flavia. Vania Saavedra. Buen día, doctor. Presente. Buenos días, Vania, gracias. Marta Saldaña. ¿Dónde está Marta? Lupe Santillán. Buenos días, profesor, presente. Buen día, Lupe, gracias. Damaris Sigües. Buenos días, profesor, presente. Buen día, Damaris, gracias. Enrique Silva. Buenos días, profesor, presente. Buen día, Enrique, gracias. Giovanna Simpe. Buenos días, doctor, presente. Buen día, Giovanna, gracias. Cristina Soto. Buenos días, doctor, presente. Buen día, Cristina. Leonel Torres. Buenos días, profesor. Presente. Buen día, Leonel. Helen Torres. Buenos días, profesor, presente. Gracias, Helen. Claudia Treviños. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Claudia, gracias. Alessandra Valdilla. Presente, doctor, buen día. Buen día, Alessandra, gracias. Valeria Vargas. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Valeria, gracias. Yanela Vázquez. ¿Dónde está Yanela? Dayana Vázquez. Presente. Gracias, Dayana. Luis Zambrano. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, Luis. Buen día. Joyce Zapata. Doctor, la compañera Zapata mencionó que ha habido un corte de luz por su distrito, doctor. Va a Listo, intentar Valeria. de comunicarse, va a intentar entrar si regresa, doctor. Ok, listo, Valeria, gracias. María Fernanda Zapata. Ah, pensé que son dos Zapatas. Es María Fernanda Zapata la que le menciona. Ok, entonces, Joyce no. Vanessa Celada, gracias, Valeria. Buen día, profesor, presente. Buen día, Vanessa, gracias. Juliana Zorrilla. Presente, profesor, buen día. Buen día, Juliana, gracias. Yanela Zúñiga. Presente, doctor. Gracias, Yanela. Rápidamente, señores. Ariana Arroyo. No está. Elizabeth Bazán. Aroa Bejarano. Buenos días, presente. Gracias, Aroa. John Borrelli. Andrea Cardonel. Presente, doctor, buenos días. Buen día, Andrea, gracias. Nilson Escajadillo. Joshua Espichán. Benjamín Guaranga. Andrea Hidrogo. Mauricio Mal. Elmer Puicón. Marta Saldaña. Yanela Vázquez.
y Joy Zapata. Ya. Entonces pasa a cerrar lista. A ver, chicos, les pido por favor se incorporen al examen ahí para que, bueno, para que puedan ver las preguntas que se van a desarrollar. Habían preguntas obligatorias, habían preguntas que ya dependiendo, bueno, de cada examen les ha tocado al azar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por las preguntas obligatorias. Dice, respecto a la naturaleza de los derechos humanos, marque la alternativa incorrecta, la primera alternativa. O la primera pregunta. La primera alternativa, el principal problema de la concepción de los derechos humanos como derechos naturales es que no cuentan necesariamente con la protección efectiva proveniente de su positivización en el marco legal. Esa no es una alternativa incorrecta, porque recuerden ustedes, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos en cuanto a su naturaleza como derechos humanos naturales, derechos humanos morales, positivos y también históricos, uno de los problemas al entender a los derechos humanos simplemente como derechos naturales es precisamente su falta, en algunos casos, de positivización. El que un derecho no encuentre, por ejemplo, asidero positivizado, incluido de manera escrita y garantizada dentro de un ordenamiento jurídico, pone en grave riesgo precisamente a ese derecho. Es decir, de nada sirve que el derecho exista y se reconozca, por ejemplo, como un derecho inmanente, por así decirlo, inherente a la persona, si al final de cuentas no va a tener una forma de protección a nivel interno dentro de los estados, ¿no? Incluso eso ha sido objeto de algunas sanciones a nivel internacional. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sancionó en alguna oportunidad a España, porque aunque se reconocía tal cual, por ejemplo, el derecho a la educación, no existía un grado de garantía o de protección viable para ese derecho en ese país. Luego, la segunda alternativa, los derechos humanos como derechos históricos mantienen abierta y explícita la posibilidad de reinterpretación de derechos a partir de cambios en el contexto, así como la aparición de nuevos derechos. Esto tampoco es o tiene una premisa incorrecta que ustedes deban de marcar o que ustedes deberían de marcar. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si nosotros observamos los derechos humanos, estos han ido evolucionando con el tiempo. Ustedes me dirán, pero profesor, los derechos humanos se encuentran, por ejemplo, contenidos en los tratados internacionales, y los tratados internacionales se supone que son acuerdos celebrados entre los estados y que deberían regirse, obviamente, las obligaciones única y exclusivamente en torno a lo que dice el tratado. Y es cierto, lo que pasa es que los derechos humanos ponen planteamientos de partida, ¿no? Y la casuística respecto de la que versan precisamente los tratados es prácticamente infinita. Yo les decía en su momento, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del derecho a la vida, cuando se firma la convención o cuando se crea en 1969 y cuando entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 78, no se podía imaginar que íbamos a tratar, por ejemplo, temas relacionados a la fecundación in vitro. El día de hoy vamos a ver el derecho a la vida y cómo es que se ha desarrollado, ¿no?, para discutir ese derecho de esa manera. O, por ejemplo, el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas en base al principio de libre autodeterminación de los pueblos, un principio que nació allá todavía con la Revolución Francesa y que ustedes recordarán del desarrollo que nosotros tuvimos precisamente en las clases. Era prácticamente impensado imaginar que el derecho a la propiedad iba a ser relacionado al derecho a la salud, a la vida, incluso a la integridad personal. Entonces, los derechos humanos, entendidos como derechos históricos, están sujetos obviamente a evolución. El problema también gira en torno a los cambios, ¿no?, a los cambios que se puedan ir dando, pero se entiende que esos cambios deberían responder a las exigencias, sobre todo que normalmente se han ido produciendo a partir de las luchas sociales. Si ustedes ven, por ejemplo, la prohibición de cualquier tipo de discriminación en torno a la raza, sexo, religión, opinión política, responde a cuestiones que tienen que ver con luchas sociales. O, por ejemplo, los derechos de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, ahora el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que se está discutiendo, o el tema del derecho a la identidad de género, que son cuestiones que ya han recogido, tienen, bueno, una de ellas, el derecho a la identidad de género, tiene reconocimiento en nuestro país, pero también responde a una lucha de una minoría, ¿no? Responde a una lucha de una minoría. Entonces,
Los derechos históricos precisamente implican eso, ¿no? Cambios que tienen que responder a la evolución de los tiempos. Y la siguiente, el principal problema de la concepción de los derechos humanos como derechos naturales es que el derecho que hoy está normado, mañana puede no estar. Esta era la alternativa incorrecta que ustedes debían de marcar. ¿Por qué? Porque se supone que los derechos naturales, como su nombre lo indica, hacen referencia a los derechos como derechos inmanentes, como derechos inherentes a la persona. Entonces, el problema no está en el sentido de que su protección tal cual, o de que lo que hoy es derecho mañana no puede ser, ¿no? Porque la naturaleza del ser humano no es que vaya a cambiar. Ese problema es referente o se da en referencia respecto de los derechos entendidos como derechos humanos positivos, ¿no? Lo que decía Alexi en su momento, yo me niego a pensar que los legisladores de turno sean aquellos que vayan a determinar cuáles son mis derechos y cuáles no. Ese es el problema de entender los derechos humanos simplemente como derechos positivos. Porque si los derechos humanos son los derechos que los estados determinan, o que un determinado estado determina, al final de cuentas el estado mañana más tarde en una dictadura podría decir que una persona no tiene derecho a la vida en determinadas circunstancias, o que no tiene derecho a no ser torturado, o ser maltratado, o ser gravemente tratado. Por ejemplo, el uso de la fuerza que ustedes están viendo ahora mismo en Colombia es un claro ejemplo de la situación de cómo se desborda y cómo en algunos momentos, en una situación en la que pareciera en los tiempos que corren que los derechos humanos deberían respetarse, y en los tiempos que corren también ya no deberían haber este tipo de situaciones, eso demuestra claramente que nosotros como sociedad todavía no hemos avanzado lo suficiente. Entonces, esa es precisamente la premisa de los derechos humanos positivos, el problema que entiende que el derecho que hoy está normado mañana puede no estar, pero no de los derechos naturales, como decía la alternativa, y por eso debían de marcarla como incorrecta. Y bueno, la última alternativa es ninguna es incorrecta. Digo la última entre comillas, claro, porque el sistema creo que llega a barajar las alternativas, así que, bueno, seguramente lo han tenido en otro orden. La siguiente pregunta obligatoria, que ha sido una pregunta común para todos ustedes, dice: respecto a las generaciones de derechos humanos, marque la respuesta incorrecta. Dice: la utilización de la terminología sobre las generaciones de derechos se le adjudica a Karel Basa, ¿no? Esa no es una alternativa incorrecta, porque precisamente Karel Basa, tomando como referencia el planteamiento que ya se estaba formando en el plano internacional con los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, da lugar a esa terminología de generaciones, ¿no? Que aunque es una cuestión que responde sobre todo a una delimitación conceptual, a una delimitación incluso histórica, porque los derechos de primera generación surgen como el deber de abstención, y los derechos de segunda generación ya como el planteamiento del principio de igualdad, aún así ha dado lugar a muchas confusiones, ¿no? Pero esa no era una alternativa incorrecta. La segunda pregunta: las generaciones de derechos tienen un claro correlato y reflejo en los primeros pactos internacionales de derechos humanos creados en el foro de la ONU, ¿no? Y a esto me refería, que nosotros lo hemos visto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tampoco era una alternativa que debían de marcar como incorrecta. La siguiente: las generaciones de derechos implican un reconocimiento tácito de jerarquía entre ellos. Esta era la alternativa que ustedes debían de marcar como incorrecta. Recuerden que nosotros vimos el tema de las características de los derechos humanos y también los principios de los derechos humanos. Y yo les decía, el problema con el tema de la jerarquía, o mejor dicho, con el tema de la terminología en torno a las generaciones de derechos, es que cuando se habla de primera generación, segunda generación, se piensa que estas generaciones hacen alusión a una jerarquización en torno a los derechos, como si los de primera generación
tuviesen una mayor jerarquía, mayor importancia, mayor relevancia en torno a su protección que los derechos de segunda generación. Y esto es incorrecto, aplicando precisamente las características y principios de derechos humanos, la característica de universalidad, indivisibilidad y el principio relacionado a la interdependencia. Estos tres puntos son los puntos sobre los cuales se alza la premisa de que los derechos humanos no pueden ser jerarquizados. Obviamente, en determinadas circunstancias, pueden entrar en colisión y se tendrá que resolver precisamente esa colisión haciendo respetar o prevaleciendo o haciendo prevalecer un derecho respecto de otro. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que, por ejemplo, cuando hablemos de generaciones, automáticamente los derechos de primera generación estén por encima de los derechos de segunda generación. Se tendrá que analizar cada caso en concreto para determinar, en caso de colisión, cuál prima respecto del otro. Pero las generaciones no implican una jerarquía, y esa es una cuestión que la Corte Interamericana también se ha encargado de mencionar de manera bastante repetida en todos los casos en los que ha tenido que ver derechos de segunda generación. Y bueno, la última alternativa, ninguna es incorrecta. La siguiente pregunta de carácter obligatorio. En caso se produjese una colisión entre derechos fundamentales, como derechos a la libertad de información contra intimidad, o como intimidad, contra intimidad, perdón, o libertad de expresión contra honra y dignidad, este tipo de conflictos puede resolverse a través de, marque la respuesta correcta. Esta es una pregunta transversal que tiene que ver precisamente, por ejemplo, con el tema de derechos humanos y también con el tema de derechos fundamentales. Entonces, nosotros vimos precisamente, a raíz del desarrollo tal cual de cómo es que se resuelve este tema, la subsunción, la armonización, la jerarquización, que no son precisamente las formas de resolver los conflictos entre derechos humanos y derechos fundamentales. Aquí lo que opera precisamente, sobre todo en el caso que yo les he planteado, que todos esos son derechos humanos y también derechos fundamentales, estamos hablando de una figura jurídica que nosotros ya la discutimos bastante en clase, también cuando hablamos incluso del derecho a la vida, que es el tema de la ponderación, ¿no? Incluso discutimos en el desarrollo de la clase cómo es que debía darse una solución de esta manera. Y por eso es que debían de marcar la alternativa como ninguna es correcta, porque la respuesta correcta era el de ponderación, ¿ya? El de ponderación. Y luego, bueno, las preguntas que eran un poco más, a ustedes les han debido de tocar al azar, ¿no? Habrán algunas que les habrán tocado y otras que no. En primer lugar, respecto a la evolución del derecho internacional y su relación con los derechos humanos, marque la alternativa incorrecta. Primero, a través de la Revolución Francesa se materializa el principio de libre determinación de los pueblos. En ese momento ya lo desarrollaba, y es un principio que precisamente se da o se desarrolla junto con el principio de no intervención estatal cuando se da la Revolución Francesa. La siguiente alternativa, bueno, esa no era la alternativa que debían de marcar porque no es precisamente incorrecta. Luego, a través del Convenio de Viena de 1815 se proscribió la trata de esclavos. Esa tampoco es una alternativa incorrecta porque en el Convenio de 1815, junto con el desarrollo del derecho internacional en torno al tema incluso de la creación de convenios, incluso acuerdos internacionales y demás, la proscripción de la trata de esclavos fue sumamente importante, ¿no? Y sobre todo para el tema de los derechos humanos, un avance importantísimo. La alternativa número 3. El término de la Primera Guerra Mundial significó el surgimiento del individuo como sujeto de derecho internacional público. Esta no es una alternativa incorrecta, o mejor dicho, esta es una alternativa incorrecta, porque lo que implica el desarrollo lo que implica o lo que implicó en su momento el surgimiento del individuo en el plano internacional como sujeto de derecho fue precisamente la Segunda Guerra Mundial, no la primera. No la primera. ¿Por qué les digo esto? Porque la Segunda Guerra Mundial, aunque obviamente la Primera Guerra Mundial también había sido muy grave en torno a la vulneración de derechos,
La segunda implicó sobre todo un hartazgo en torno a la comunidad internacional respecto de la vulneración que se había presentado en contra de las personas. Entonces, esto implicó que incluso en la Carta de San Francisco de 1945 ya existiese una obligación en principio de crear una declaración de derechos que luego terminó con la Declaración Universal de Derechos Humanos a partir de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Entonces, es ese punto, después de la Segunda Guerra Mundial, que da lugar a que el individuo tome personalidad jurídica en el plano internacional, ¿no? En el plano internacional. Y a partir de esa declaración, luego se va creando el sistema convencional universal con los pactos internacionales en el foro de la ONU, con los tratados internacionales en el foro de la ONU. Entonces, esta alternativa deberían de marcarla como una alternativa incorrecta, porque precisamente hacía referencia al tema relacionado a que, bueno, el individuo había surgido en el plano internacional después de la Primera Guerra Mundial y eso no se dio después de la Segunda Guerra Mundial. La siguiente pregunta, respecto a las características de los derechos humanos, marca la alternativa incorrecta. Son inalienables porque no pueden ser vendidos, esta no es una alternativa incorrecta. Son indivisibles porque ningún derecho se disfruta a costa de otro, tampoco es una alternativa incorrecta. Y luego son imprescriptibles porque acompañan a la persona durante toda su vida. Tampoco es una alternativa incorrecta. La alternativa que deberían de marcar es ninguna es incorrecta. Ya ninguna es incorrecta. La siguiente pregunta. El punto de quiebre en la evolución de los derechos humanos fue la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nació como un documento vinculante para los estados a través de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta alternativa, bueno, esta pregunta debían de marcarla como falsa, no era una pregunta para marcar verdadero o falso, porque tiene una premisa falsa. La Declaración Universal de Derechos Humanos, eso lo explicamos cuando revisamos el tema de la positivización de los derechos humanos, la Declaración Universal nace siendo no vinculante jurídicamente a partir de una resolución de la Asamblea General. El mismo artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas menciona que las resoluciones de la Asamblea General tienen un carácter de recomendación, y precisamente hasta por eso su nombre, ¿no? Declaración Universal de Derechos Humanos. No nació siendo vinculante. Cuestión diferente es señalar que ya con el paso del tiempo ha ido adquiriendo otra naturaleza, porque la actividad de los estados en torno a la materialización de la costumbre internacional con el elemento material y el elemento espiritual, con esa práctica común y con esa convicción de cumplimiento de la opinión juris en el plano internacional, ha hecho que la declaración en la actualidad tenga carácter vinculante jurídicamente. Pero la pregunta hacía referencia al nacimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y voy a poner aquí, en realidad, en la pregunta, conceptos relacionados a soft law internacional, haciendo referencia también a los conceptos ya aprendidos en el curso de Derecho Internacional, pero preferí no mezclar el tema para que no los llevara a ninguna confusión. La siguiente pregunta. Los derechos de segunda generación son derechos cuya titularidad es únicamente colectiva y requieren del Estado una participación activa para su real concreción. Esta alternativa o esta pregunta debían de marcarla como falsa. ¿Por qué? Porque los derechos de segunda generación no implican únicamente una titularidad colectiva. Es decir, cuando por ejemplo una persona puede reclamar su derecho a la salud, su derecho a la estabilidad laboral, vivienda, alimentación, ¿acaso solamente lo hace en un sentido colectivo? Es cierto que estos derechos pueden tener una dimensión colectiva en algunas circunstancias, pero eso no quiere decir de ninguna manera que única y exclusivamente tengan precisamente esa titularidad colectiva. Tienen una doble naturalidad relacionada a la titularidad individual y colectiva. ¿Ya? Por eso es que en esa pregunta debían de marcar la alternativa como falsa. La siguiente pregunta. Deben ser considerados como derechos humanos generales aquellos derechos que pertenecen a determinados grupos de personas en estado de vulnerabilidad, como los niños, las personas que pertenecen a comunidades indígenas, grupo LGBTI, migrantes, mujeres,
etcétera. Esta pregunta, que era una pregunta para marcar verdadero o falso, debían de marcar como falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la distinción, aunque pueden haber diferentes clasificaciones en torno a los derechos, incluso respecto de sus generaciones. También hablamos de la clasificación en torno a los derechos humanos como derechos humanos generales y como derechos humanos específicos o particulares, ¿no? Y les decía yo, los derechos humanos generales son aquellos derechos, o es entender a los derechos humanos en su aplicación general para todos. Pero cuando hablamos de los derechos humanos especiales o específicos, estamos haciendo referencia sobre todo a la aplicación de los derechos respecto a determinados grupos que se encuentran en un estado especial de vulnerabilidad. Y ahí se encuentran precisamente los derechos de los niños, por ejemplo, ahí está la Convención sobre los Derechos de los Niños. Luego, de las personas que pertenecen a comunidades indígenas, el Convenio 169 de la OIT, por ejemplo, también es un tratado que regula esto, ¿no? Los derechos de las personas que pertenecen a comunidades indígenas, e incluso también hace referencia al tema relacionado, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la consulta previa en el plano internacional. Y luego tenemos los grupos LGBT, ¿no? Aunque todavía no existe un tratado como tal que se haya firmado, por ejemplo, a nivel internacional por nuestro país, la Corte Interamericana, por ejemplo, ya ha emitido opiniones consultivas a la luz de la Convención Americana, precisamente para salvaguardar los derechos de estas personas. Igual lo mismo respecto a los derechos de los migrantes, incluso existe también una opinión consultiva respecto de los niños y niñas migrantes, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existen multiplicidad de tratados en relación a la protección de las mujeres en el plano internacional, por ejemplo, la Convención Belén du Pará, que es una convención que es la Convención Interamericana para la Protección y la No Discriminación de la Mujer en el plano internacional. También tenemos en el plano universal, ya no interamericano, sino en el universal, el convenio, la convención para eliminar cualquier tipo de discriminación en contra de la mujer con su comité, que es la CEDAW, ¿no? Que además ha tenido una actividad bastante amplia en torno a la protección de los derechos humanos. Entonces, aquí la premisa era, bueno, deben ser considerados como derechos humanos generales, y no son derechos humanos generales, y por eso tenían que marcar falsa la alternativa. Lo siguiente, el principio de interpretación pro homine o pro persona está relacionado al margen de apreciación interpretativa soberana, de cada estado. Esta debían de marcarla como falsa. ¿Por qué digo como falsa esta premisa? Porque el principio de interpretación pro homine implica que los estados tienen que, precisamente a la hora de interpretar derechos, siempre hacerlo a favor del hombre. No dejarlo a una cuestión de soberanía o margen de apreciación, que es un tema que obviamente nosotros vamos a desarrollar posteriormente, aunque yo ya lo mencioné. Pero, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una teoría en torno al margen de apreciación. ¿Qué es el margen de apreciación? Se da cuando, por ejemplo, los estados no llegan a tener un consenso respecto de un determinado derecho, y por eso el Tribunal Europeo dice, al no existir consenso europeo respecto de este derecho, no se puede sancionar al Estado. Que a mí particularmente me parece una teoría sumamente cuestionable. He visto multiplicidad de casos en los cuales se ha aplicado, y me parece sumamente cuestionable porque más allá del margen de apreciación de los Estados, los derechos no pueden estar sujetos al consenso de las mayorías. Es decir, una persona no puede ver reconocidos sus derechos precisamente de acuerdo a lo que los estados mencionan o al consenso estatal que puede existir. Es decir, hace 100 años o 200 años, si se hubiese hecho la pregunta, por ejemplo, respecto al tema de la esclavitud, no hubiese habido consenso, hubiese sido legítimo seguir, por ejemplo, planteando cuestiones relacionadas a la esclavitud o a la discriminación en torno a cuestiones raciales. No, evidentemente no. Entonces, el que a día de hoy todavía se siga planteando ese margen de apreciación, y ustedes dirán, pero profesor, seguramente ese margen de apreciación no es tan aplicado o no pueda tener demasiada repercusión. Ese margen de apreciación estatal es precisamente una teoría que ha seguido el Tribunal Constitucional, bueno, no el Tribunal Constitucional en su conjunto, pero si ustedes revisan, por ejemplo, el voto razonado del doctor Blume, al cual yo aprecio y le tengo una estima personal
muy grande, pero por ejemplo el doctor Blume en la improcedencia declarada respecto del caso Ugarteche, en su voto, explica precisamente también la teoría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso cuando da la entrevista, explicando su voto, dio una entrevista, menciona que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos maneja este margen de apreciación y que desde su punto de vista, por ejemplo, debería entenderse ese margen de apreciación para ese caso en concreto. Y el principio de interpretación pro homine implica precisamente que debe darse una interpretación siempre favorable a la persona. Y digo favorable a la persona porque en algunos casos no se presenta de esa manera. Nosotros lo vamos a ver en torno a los derechos económicos, sociales y culturales, como incluso dentro de la misma Corte han habido jueces que han interpretado de manera equivocada, que al final terminó primando en mayoría la posición correcta, pero aún así había algunos jueces que todavía no lo pensaban, no lo piensan de esa manera, ¿ya? De esa manera. Entonces, el principio pro homine o pro persona implica una interpretación favorable a la persona y, por ejemplo, de ese principio devienen otros como el principio pro actione, el principio del indubio pro reo, del indubio pro operario, todos esos principios nacen a raíz del principio de interpretación pro persona o pro homine. La siguiente pregunta que les pudo haber tocado, el principio de progresividad únicamente se aplica respecto a derechos económicos, sociales y culturales. Yo cuando desarrollé este tema en torno a los principios les decía, es cierto que el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos menciona que el principio de progresividad está relacionado respecto de los derechos de segunda generación, respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Es más, el artículo 26, que es el único artículo en torno a todo el capítulo relacionado a derechos económicos, sociales y culturales, habla respecto del principio de progresividad. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que nosotros debamos de entender que el principio de progresividad única y exclusivamente se aplica a los derechos de segunda generación. Hay muchos derechos de primera generación que también tienen que responder al principio de progresividad y no regresión en torno a los derechos. Por ejemplo, a partir del derecho a la identidad nació y reconoció el Tribunal Constitucional peruano, el Tribunal Constitucional nuestro, el principio, o mejor dicho, el derecho a la identidad de género. Y eso lo hizo en el año 2017 con la actual composición de magistrados. ¿Qué pasaría si con la nueva conformación de magistrados, ahora que ya prácticamente todos han cumplido su mandato, cuando ingrese el nuevo Tribunal Constitucional sea un Tribunal Constitucional conservador? Y, por ejemplo, podría desconocer el derecho a la identidad de género, ya no podría hacerlo. ¿Por qué ya no podría hacerlo? Por una cuestión básica y elemental, que no puede haber una regresión en torno a los derechos. Alguna vez, como lo comentaba, un estudiante me dijo, pero profesor, ahí no aplicaría la teoría de los derechos adquiridos. Es cierto que podría aplicar la teoría de los derechos adquiridos. Claro que es cierto que se podría aplicar de esa manera. El problema es que si nosotros vemos simplemente la teoría de los derechos adquiridos, entenderíamos que, por ejemplo, respecto del derecho a la identidad de género, solamente se aplicaría para esas personas que ya hayan adquirido ese derecho, es decir, que por ejemplo ya hayan iniciado un proceso y ya se les haya reconocido el derecho. Pero respecto de las personas que todavía no, se podría desconocer el derecho y el derecho quedaría completamente en el aire, ¿ya? Entonces, por eso en esta pregunta tenían que marcar la premisa como una premisa falsa, ¿ya? Como una premisa falsa. La siguiente pregunta. Los derechos civiles son aquellos derechos de libertades frente al Estado, conocidos también como derechos de abstención por exigir, en principio, una obligación de no hacer por parte del Estado. Esta pregunta, que también era para marcar verdadero o falso, debía de marcar verdadero. ¿Por qué? Porque yo les digo en principio, ¿no? Nosotros hemos visto los deberes de los Estados y ustedes saben que también incluso los derechos de primera generación, los derechos civiles y también los derechos políticos implican una labor activa del Estado. Pero estos derechos nacen precisamente
a la luz de la obligación de abstención, la obligación de no hacer, esa obligación pasiva que se impone respecto a los estados de que estos no tengan que intervenir de manera arbitraria en la esfera protegida de los derechos. Entonces, los derechos civiles implican eso, ¿no? Sobre todo porque los derechos civiles están basados principalmente en la libertad. Entonces, al entender nosotros los derechos basados en la libertad, debemos entender estos derechos como una exigencia en torno al deber de abstención por parte de los estados en principio. Porque uno de los derechos de primera generación es precisamente el derecho a la vida, ¿no? Este es precisamente el derecho a la vida que el día de hoy vamos a desarrollar y respecto del cual se les va a dejar un foro para que puedan desarrollar ahora en la hora práctica que nosotros tenemos entre las 9:30 y las 10:15. Pero aunque exista también la posibilidad de exigir o de plantear exigencias en torno a un deber activo del Estado, estos derechos nacen en principio como una obligación de abstención, de no interferencia respecto de los derechos. Entonces tenían que marcar como falsa esa alternativa. La siguiente pregunta: los derechos económicos, sociales y culturales son derechos en general autoaplicativos. Esto, evidentemente, por descarte ya nada más lo tenían que haber marcado como falso, incluso después de haber leído la sentencia del caso Anicama Hernández. ¿Por qué? Porque los derechos de primera generación son los derechos autoaplicativos, esos derechos que solamente por su existencia ya puede darse su exigibilidad. Los derechos económicos, sociales y culturales no son autoaplicativos, son heteroaplicativos o programáticos, o también llamados prestacionales. Necesitan de un desarrollo posterior por parte del legislador para su cumplimiento y para que puedan ser completamente asegurados, ¿no? Entonces necesitan de políticas públicas, por eso es que se llaman prestacionales, ¿no? Entonces no son derechos autoaplicativos, ya no son derechos autoaplicativos, tenían que marcar esa alternativa como falsa. La siguiente pregunta: los derechos sociales son de carácter programático y no imponen respecto de los estados ninguna obligación inmediata de garantía, ya que el Estado deberá actuar de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Eso también tenían que marcarlo como falso. ¿Por qué? Porque aunque en principio los derechos económicos, sociales y culturales son derechos programáticos, como decía yo hace un momento, prestacionales, implican políticas públicas, hay circunstancias, y yo les decía eso, les explicaba incluso a partir de un caso, existen circunstancias en las que estos derechos pueden ser aplicados de manera inmediata. Una cosa es que, por ejemplo, yo le diga al Estado o demande al Estado porque no puede coberturar mi derecho a la salud de manera completa y porque precisamente no se ha podido dar de esa manera, y la política pública en nuestro país ha sido tan desastrosa que lamentablemente tenemos un desarrollo o un subdesarrollo en torno al tema de salud, educación y demás. Y otra cosa es, por ejemplo, pedirle al Estado que me atienda en cuanto a salud sin ningún tipo de discriminación, que proteja mi derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación. Eso implica, por ejemplo, una obligación inmediata por parte del Estado, y esos son derechos de segunda generación, son derechos sociales, ya son derechos sociales. Entonces, esas eran las preguntas, y bueno, la última pregunta que también a alguno de ustedes le pudo haber tocado es: el derecho a un medio ambiente sano, derecho de tercera generación, es reconocido como parte de los derechos protegidos por la Convención Americana, según reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les he explicado el caso Laca Honjas contra la Argentina, el caso que además es un hito, marca un hito en torno al desarrollo de los derechos ambientales, o del derecho a un medio ambiente sano y su correlación con los derechos humanos. Yo les decía que precisamente a partir de una sentencia del año 2020, febrero del 2020, el año pasado, la Corte Interamericana tuvo a bien reconocer el derecho a un medio ambiente sano. Claro, alguno de ustedes también podría decirme: pero profesor, la Corte lo había hecho ya en una opinión consultiva años atrás, si no me equivoco, 2013, 2014, con la opinión consultiva número 23. Es cierto que en esa opinión consultiva se habla de un medio ambiente sano, pero las opiniones consultivas no tienen carácter vinculante jurídicamente más allá de lo que la Corte haya dicho. Obviamente no se puede negar su relevancia jurídica y la importancia que tienen esas opiniones
esas opiniones consultivas en el plano jurídico y en el plano internacional, pero no tienen vinculatoriedad jurídica, son normativa de soft law, ¿no? Son normativa de soft law. Hay mucha discusión respecto a eso, ya en algún momento lo discutiremos, pero si nosotros nos ponemos a pensar específicamente respecto de el derecho al medio ambiente sano y su concreción ya de manera obligatoria, nos tenemos que remitir a la jurisprudencia de la Corte en el caso contra la Argentina, donde además también se señaló por vez primera la protección del derecho a la vivienda y la alimentación, que son derechos de segunda generación que todavía no habían sido tocados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como derechos autónomos. Listo, señores, señoritas, entonces ese ha sido el examen, que creo yo ha estado bastante sencillo, pero obviamente abarcando todo lo que debía de abarcar, y que espero todos ustedes hayan tenido un buen desempeño en todos, no solamente en el examen de derechos humanos, sino en todos los exámenes de las diferentes asignaturas. ¿Ya? Entonces, yo voy a pasar ahora a compartir mi pantalla. Denme un momento, por favor. A ver, vamos a ver. Porque el día de hoy vamos a revisar el tema relacionado al derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida y lo que implica el derecho a la vida. Ya. Yo en todo momento les he dicho que no existe una jerarquía en torno a los derechos humanos, en torno a los derechos fundamentales. Es cierto que no existe una jerarquía como tal, pero no se puede llegar a afirmar, por ejemplo, no se puede llegar a negar la importancia que tiene el derecho a la vida, y que obviamente en caso de colisión entre derechos, normalmente y casi siempre deberá primar precisamente el derecho a la vida. Y digo casi siempre porque, claro, hay matices en torno al derecho a la vida. No es solamente hablar del derecho a la vida en torno a su protección absoluta, sino también, por ejemplo, hablar del derecho a la vida en torno al proyecto de vida. Son cuestiones que tienen que ver con el mismo derecho, pero que a la vez presentan matices, ¿no? Presentan matices. Es más, nosotros en la clase hemos discutido, por ejemplo, respecto del tema del aborto. Habrán muchas personas que estén de acuerdo con el aborto, y si están de acuerdo con el aborto, lo que defenderán sobre todo es la capacidad de decisión que tiene la madre, y sobre todo la capacidad de decisión y la libertad para decidir sobre su propia vida y para decidir sobre su propio proyecto de vida, ¿no? Entonces tiene muchos matices, y habrán muchas otras personas que no estarán de acuerdo con esa posición, que además es la posición que yo defiendo, que yo entiendo, que es a partir de la cual aunque entiendo que haya un detrimento y una restricción respecto del derecho al proyecto de vida de la madre y la capacidad de decisión que tiene la madre, se debe proteger por encima de todo la vida del no nato, porque la vida del no nato, una cosa es restringir un aspecto del derecho a la vida, que es precisamente el proyecto de vida, y otro completamente diferente es restringir la vida en sí misma. Entonces ahí tenemos que ver cuál es el más alto grado de vulneración y cuál es el grado en torno a la satisfacción del derecho. Y solamente haciendo una simple ponderación, ustedes comprenderán que en ese tipo de circunstancias lo que prima es precisamente, o debería primar, la protección absoluta del derecho a la vida. Es como que a una persona le pongan en cuestión, se va a salvar la vida de una persona, o de lo contrario, por ejemplo, se va a atentar contra el proyecto de vida de otra. Entonces, evidentemente, aunque obviamente yo no desconozco ni pretendo desconocer precisamente la restricción que evidentemente se estaría dando, sí considero que ahí debería haber una primacía en torno a los derechos. Entonces, el derecho a la vida, como les pongo en la diapositiva, es un derecho humano fundamental cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos. Si no se garantiza en principio la salvaguarda del derecho a la vida, no se puede garantizar luego el proyecto de vida. Y si no se garantiza el derecho a la vida, no se puede garantizar ningún otro derecho, ¿ya? Entonces, en materia del derecho a la vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido bastante amplia en su desarrollo, sobre todo a partir de la protección en torno al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es precisamente el que recoge el derecho a la vida. Un caso emblemático en torno a esto es precisamente el caso de los niños de la calle, que es el caso Villagrán Morales y otros,
versus Guatemala. ¿Por qué digo que es importante este proceso? Porque la Corte Interamericana mencionó en ese caso que el derecho a la vida, que como mencionaba es un derecho humano fundamental y que además es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos, no puede tener, digamos, enfoques en torno a la restricción de ese derecho. Entonces, el derecho a la vida comprende no solamente el derecho de todo ser humano a no ser privado de manera arbitraria de su propia vida, sino que además implica que no pueda existir, por ejemplo, algún impedimento en torno al acceso a las condiciones que le garanticen una existencia de vida digna, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de los niños de la calle Villagrán Morales, el contexto en el que se dio esta, o en el que se dieron estas vulneraciones? Guatemala fue precisamente condenado por el trato y sobre todo por la vulneración sistemática que se da respecto de menores, incluso y de diferentes personas que se encontraban en un estado de indigencia en la calle, y que efectivos o agentes estatales, efectivos policiales, efectivos de seguridad, precisamente se llevaron a menores y luego de un tiempo los terminaron ejecutando, ¿no? Y obviamente Guatemala fue sancionada precisamente por esta situación. Otro caso que es emblemático en torno al tema del desarrollo del derecho a la vida es el caso del retén de Katia, ¿no? El caso Montero Aranguren contra Venezuela. ¿Qué es lo que sucedió en ese proceso? En el caso retén de Katia, se sanciona al Estado por no brindar garantías en torno a la protección del derecho a la vida de personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, porque cualquier persona que se encuentra retenida en un establecimiento cumpliendo una pena efectivamente, está bajo, o debería estar bajo la salvaguarda del Estado. Entonces, esto se da en un contexto de un intento de golpe de Estado que se presentó en Venezuela en 1992, y esa situación luego terminó en la ejecución extrajudicial de más de 50 reclusos, muchísimos heridos e incluso desaparecidos en torno a la ejecución tal cual de cómo se plantearon las operaciones en el retén de Katia. Entonces, lo que al final terminó diciendo es que la Corte Interamericana es que a la luz sobre todo de la Convención existe un núcleo inderogable de derechos que se encuentra consagrado precisamente donde la vida es precisamente uno de ellos. Entonces, no puede ser este derecho suspendido en casos de peligro común, amenazas, incluso casos de guerra o cuestiones que puedan atentar contra la independencia o la seguridad de los estados. Incluso en ese tipo de circunstancias, el derecho a la vida tiene que ser salvaguardado a toda costa. Entonces, la Corte Interamericana, porque claro, Venezuela argumentó que en esa situación se encontraba en un estado de emergencia ante una amenaza que atentaba contra la seguridad estatal, una situación en torno a un golpe de Estado y que por eso se habían presentado esas vulneraciones. Y lo que dijo la Corte es que ni siquiera en ese tipo de circunstancias los derechos pueden ser suspendidos. Por eso es que existen precisamente recursos para tratar de salvaguardar esos derechos, ¿no? Por ejemplo, el habeas corpus, sobre todo el habeas corpus instructivo, que es una cuestión que ahora mismo debe estarse utilizando mucho en Colombia. En Colombia se están presentando muchas desapariciones, personas que están siendo retenidas de manera ilegal. Entonces, ese es un recurso, por ejemplo, que tiene que efectivizarse porque aunque no se sabe el paradero precisamente de la persona, el habeas corpus instructivo lo que tiene que buscar es que decirle a la autoridad que tiene la obligación de encontrar a esa persona que ha sido desaparecida en un contexto sobre todo de aplicación del uso de la fuerza desmedida por parte de efectivos o agentes estatales. Entonces, si nosotros vemos precisamente esa situación como tal, podremos comprender precisamente que los derechos humanos no pueden ser suspendidos, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, en circunstancias incluso de amenaza en contra de la seguridad estatal. Esos derechos tienen que prevalecer. Y claro, el habeas corpus, que es una garantía constitucional encargada de salvaguardar el derecho a la libertad, en este caso se encuentra sobre todo orientada a salvaguardar también otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la integridad. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que son desaparecidas son sometidas a tratos inhumanos, degradantes, humillantes, tortura,
y en muchos casos, lamentablemente, termina eso en situaciones de ejecuciones extrajudiciales, ya de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, al final lo que la Corte ha dicho es que en todo tipo de circunstancias se tiene que salvaguardar precisamente el derecho de las personas, garantizando no solamente la abstención del Estado, sino también las acciones o prestaciones para adoptar en torno a la protección de ese derecho. Otro caso que es emblemático, además, en torno a la protección del derecho a la vida, es el caso de la comunidad Garifuna de Punta de Piedra contra Honduras, que es una comunidad, la comunidad de Garifuna, que en ese momento se encontraba en disputa con otra comunidad, y ahí el Estado debía intervenir, ¿no? Debería intervenir precisamente para garantizar el derecho a la vida de estas personas, porque aunque no se vaya a dar precisamente la vulneración por parte del mismo Estado, debía intervenir para garantizarlo ante una inminente amenaza. Entonces, el tribunal tal cual desarrolló este derecho y dijo que incluso no es necesario determinar la culpabilidad de, digamos, los autores, la intencionalidad con la que se ha actuado, o identificar individualmente a los agentes, ya sean agentes estatales o incluso agentes, digamos, particulares, porque el Estado igual tiene que tratar de salvaguardar el derecho, tiene que dar el máximo de sus esfuerzos para salvaguardar el derecho a la vida, ¿no? Entonces, aquí se tiene que demostrar que se han verificado cuáles son las acciones, incluso las omisiones que hayan permitido que se perpetren violaciones en contra de derechos humanos. Entonces, aquí al final, lo que les estoy tratando lo que quisiera sobre todo que se quede en torno al desarrollo de este derecho en el plano internacional, es que obviamente la Corte Interamericana ha desarrollado el tema de que debe darse una obligación negativa, en el sentido de que no se debe atentar en contra de la vida de manera arbitraria, pero también existe una obligación positiva, ¿no? Que requiere que precisamente los estados adopten todas las medidas que sean apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida. Entonces, esa protección incluso activa del derecho que tiene que darse por parte del Estado no solamente involucra incluso a los legisladores, sino incluso a cualquier institución estatal que pueda resguardar la seguridad, ¿no? Ya sea fuerzas policiales o fuerzas armadas del ejército, ¿no? Entonces, incluso cuando nosotros hablamos de situaciones. Vania estaba levantando la mano, no sé si por favor Vania podría activar su micrófono. Sí, doctor, buenos días. Una pregunta con respecto a lo que acaba de mencionar. Entonces, en el derecho a la vida existen obligaciones negativas como positivas, o sea, es decir, por parte del Estado de no hacer por la abstención y positiva por garantizar, en este caso, como los recursos que tenemos del habeas corpus, amparo y entre otros. ¿O me equivoco? Claro, tal cual. Esos recursos, por ejemplo, están orientados a garantizar a través de la vía judicial la protección de los derechos. Es decir, si una persona se encuentra desaparecida, por ejemplo, ya se está afectando la obligación del Estado de no intervención, porque en principio la ha desaparecido a esa persona, en el supuesto de que, digamos, un agente estatal o varios agentes estatales hayan desaparecido a las personas, y por otro lado también se estaría atentando con la parte relacionada a la obligación positiva, porque tendría una obligación positiva de garantía que se trataría de salvaguardar, por ejemplo, a través de un habeas corpus instructivo, ¿no? Para que se ubique a esa persona, o de un amparo de ser el caso. Pero la obligación de garantía se puede transmitir a partir de una serie de circunstancias. Por ejemplo, en los casos de las masacres, la masacre de Mapiripán y Pueblo Bello, que además son masacres que ustedes han podido, observar, incluso se les dejó una lectura respecto de eso en torno a las obligaciones de los estados. ¿Y por qué les digo esto? En esas masacres, ¿qué fue lo que sucedió? En la masacre de Pueblo Bello y la masacre de Mapiripán en contra de Colombia. En esos casos, los agentes policiales y militares de Colombia no fueron los que perpetraron los hechos en contra de las personas en Colombia. No fueron los que vulneraron derechos. Los que vulneraron derechos fueron
grupos paramilitares. Lo que pasa es que lo hicieron bajo la aquiescencia de las Fuerzas Armadas y también de las fuerzas policiales en Colombia. Entonces, ahí, por ejemplo, se estaría vulnerando la obligación de garantía por omisión, porque debiste haber hecho y no lo hiciste, ¿no? Debiste haber hecho y no lo hiciste. Esa es la situación tal cual. Le agradezco, Vania, por su consulta. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente del derecho a la vida, yo les decía, esto tiene muchos matices, como por ejemplo incluso el tema del derecho a una vida digna, ¿no? Un caso emblemático en torno a este tema, haciendo el desarrollo sobre todo jurisprudencial, lo que tiene que ver con el derecho, es el caso Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? Existía, porque ya fue cerrado este instituto, el Instituto Panchito López en Paraguay, que era un instituto para reeducar a menores que habían transgredido la ley. Entonces, lo que hizo Paraguay en ese caso fue lamentable porque tenía a estos menores en situación de reclusión tal cual, pero inhumanas prácticamente porque estaban mal alimentados, había una situación de hacinamiento absoluto, no tenían asistencia psicológica, era terrible cómo estaban y esas condiciones precisamente terminaron luego en diferentes incendios, hasta 3 incendios, que luego ya después del tercer incendio el instituto fue cerrado y clausurado y luego se iniciaron un montón de procesos civiles y penales en torno a cómo se les trataba. El problema es que Paraguay nunca llegó a hacer una investigación propia en torno a esto y claro, la determinación de responsabilidades quedó en el aire. Entonces, la Corte mencionó que en ese caso, además de no haberse creado condiciones y de que no se tomasen medidas necesarias para que en ese instituto se desarrollara una vida digna mientras se encontraban privados precisamente de libertad de estas personas, porque recordemos, tiene un deber de tutela, ¿no? Tiene obviamente un deber de tutela. Y yo hago referencia a este punto porque esas personas se encuentran bajo el resguardo y el respaldo de del Estado, de los agentes estatales. Y esa situación precisamente los pone incluso en una situación de especial vulnerabilidad. Y eso ocasionó, y los malos tratos y demás, que obviamente Paraguay fuese condenado a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional. Otro caso relacionado a las condiciones de vida digna tiene que ver precisamente con las comunidades indígenas, que hay un montón de casos, como por ejemplo el caso de la comunidad indígena Yacta contra Paraguay, el caso de la comunidad indígena Saboyamaxa también contra Paraguay, o el caso del pueblo de Saramaca contra Surinam, todas comunidades indígenas cuyos derechos fueron atentados en torno a su vida digna. Y la Corte Interamericana dijo que existía una obligación o existe una obligación de adoptar medidas positivas orientadas a satisfacer el derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo. Una situación que, por ejemplo, el Estado peruano no ha tomado en consideración. Yo explicaba esto respecto de las comunidades indígenas cuando hablaba el tema de cómo es que se entiende la consulta previa en el plano nacional, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, en el plano nacional, la consulta previa y el protección al derecho a la vida prácticamente es inexistente. ¿Por qué? Porque te dicen, claro, hay obligación de consultar a las comunidades indígenas cuando se desarrolla un proyecto, digamos, en su territorio, pero si no están de acuerdo, simplemente pasa, ¿no? No hay ninguna consecuencia. Si es que no están de acuerdo, simplemente tú puedes seguir con el proyecto. Y eso muchas veces implica el cambio, por ejemplo, de territorio, de ubicación en torno a las comunidades indígenas, lo que puede afectar, por ejemplo, su derecho a la vida. Entonces, eso es gravísimo en torno al plano internacional, en torno al plano nacional, porque en el plano internacional no se ha dicho eso. En el plano internacional se ha dicho que los estados tienen que garantizar, a partir de la consulta previa, que las comunidades indígenas puedan salvaguardar sus derechos. Y si, por ejemplo, se salvaguarda el derecho a una vida digna, tienes que ver que si no están de acuerdo, si no están de acuerdo con el proyecto y los vas a mover de un lugar a otro, y con eso incluso los puedes condenar a la extinción, entonces obviamente como comunidad indígena debes de protegerlos y salvaguardar sus derechos y velar por su vida digna, ¿ya? Por su vida
por su vida digna. El último punto en relación al tema del derecho a la vida es el tema de la titularidad, ¿no? Como les pongo en la diapositiva, la titularidad del derecho empieza desde el momento de la concepción con la anidación del óvulo fecundado en el vientre de la madre. Eso es lo que ha dicho precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del desarrollo jurisprudencial que tuvo el caso de la fecundación in vitro, ¿no? En el caso Artavia Murillo y otros, contra Costa Rica. Ese caso es emblemático porque es un caso en el que a nivel interno la normativa permitía la fecundación in vitro, es decir, ya se había dado la posibilidad de que exista una fecundación asistida, una concepción asistida. Pero ¿cuál fue el problema respecto de esta situación? El problema fue que argumentando paradójicamente de que se estaba atentando en contra del derecho a la vida, se llegó a decir que la manipulación precisamente del embrión estaría dando una afectación al derecho a la vida no compatible con la Convención Americana, con los tratados internacionales y también con la Constitución. Y esa norma fue declarada precisamente inconstitucional. Algo que obviamente, aunque sea paradójico, porque lo que se está buscando es concretar y buscar la protección o llegar a alcanzar a la vida, aunque sea de manera asistida, repercutió a nivel internacional y se dijo que evidentemente se estaba afectando el derecho a la vida y que la fecundación in vitro no implicaba de ninguna manera con la manipulación de los embriones y demás, una manipulación indebida a la luz de la Convención Americana y lo que dice el artículo 4. Y dijo que la protección del derecho a la vida se empieza a proteger a partir de la concepción y entendió que la concepción se da a partir del momento en que el óvulo fecundado anidaba en el vientre de la madre. Entonces, el titular del derecho a la vida, como tal, al menos en el Tratado Internacional nos dice que la titularidad del derecho se presenta o se da a partir del momento en que el no nato literalmente ya ha sido concebido. Entonces, nosotros no podemos decir, porque hay muchos argumentos, por ejemplo, de que no hay vida, ¿no? No hay vida cuando dentro de los 3 primeros meses. Entonces, ese no es un planteamiento que, por ejemplo, haya sido reducido tal cual a lo que menciona o a lo que se menciona en el plano internacional. Y eso es importante mencionarlo porque la Corte Interamericana, para terminar señalando lo que dijo, obviamente tuvo que recibir un montón de estudios por parte, incluso se ejecutó una serie de pruebas y demás que daban lugar a este entendimiento tal cual. Es decir, no es un pronunciamiento, por ejemplo, arbitrario que haya obedecido, por ejemplo, simplemente a una posición de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso de Artavia Murillo, algo que es muy interesante es que se hizo una interpretación sistemática, también se hizo una interpretación evolutiva del derecho y se aplicó sobre todo el principio de interpretación pro homine, ¿no? Que es el principio que implica que se debe hacer una interpretación más favorable a la persona, más favorable al hombre, y eso es lo que significó o implicó al final de cuentas lo que terminó desarrollando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo. Y eso es lo que nosotros teníamos previsto desarrollar el día de hoy, señores, señoritas, en torno al tema del derecho a la vida. Yo les he dejado un foro en el aula virtual que está en el módulo 7. Denme un momento, por favor, ahora mismo voy a hacerlo visible. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta en torno a lo que acabamos de desarrollar, antes de dejarlos con la resolución del foro. ¿Ninguna? Ya, entonces yo ahora mismo sí les pediría por favor me confirmen antes de que, a ver, vamos a pasar no sé si por favor ahora podrían actualizar el aula virtual y decirme si ya pueden ver en el módulo 7, en la parte de actividades, el foro. Sí, ¿verdad? Sí, Listo, se puede Valeria. observar. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ustedes para resolver este foro tal cual solamente tienen esta hora práctica que es entre las 9:30 y las 10:15, ¿ya? Nosotros en algunas oportunidades nos hemos ido mucho más allá de la hora y les pido por favor
que resolvamos esto en esta hora que tiene que ver precisamente con los conceptos que hemos desarrollado el día de hoy. Tienen que quedarse conectados hasta que desarrollen el foro. Una vez desarrollen el foro, y aunque cuando se envía la respuesta, no inmediatamente ya se tiene la respuesta subida, no van a tener que esperar un momento, pero después de eso ya pueden retirarse, ¿ya? Entonces, si no existe ninguna pregunta, chicos, yo voy a quedar pendiente del desarrollo del foro. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la pueden hacer porque obviamente yo voy a permanecer conectado. Listo, chicos, muchas gracias. Doctor, disculpe, ¿en qué número está el foro? Diego, está en el módulo 7, en la parte de actividades. Correcto, doctor, gracias. Listo, Diego.